Muy buenas tardes. Antes de dar inicio, quiero agradecer a la Embajada de Activistas por la Paz por la invitación que me ha cursado para participar en esta cumbre de integración por la paz, Cumipaz, que ha surgido como una inspiración del activista por la paz, Dr. William Soto Santiago, quien desde hace varias décadas ha liderado múltiples iniciativas orientadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. Voy a hablar de la jurisdicción universal y de los derechos humanos. Si me ven pasar muchas páginas, es que ayer tuve que reducir a la mitad la conferencia, que solo me dieron 20 minutos. En una audiencia pública realizada el 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional declaró culpable al ex líder de la milicia congoleña, Thomas Lubanga, por los crímenes de guerra cometidos en el noreste de la República Democrática del Congo, quien fue sentenciado a 14 años de prisión. El caso reviste especial relevancia, pues Lubanga fue la primera persona en ser condenado por la Corte Penal Internacional. 5 semanas después, el 26 de abril de 2012, el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona condenó al expresidente Charles Taylor a 50 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Liberia y en Sierra Leona. El tribunal consideró como probado que Taylor ayudó e instigó las guerras de su país y la de sus vecinos de 1991 a 2002. Para el representante de Amnistía Internacional en Sierra Leona, la sentencia dictada contra Taylor demuestra que nadie está por encima de la ley. Textualmente dijo: la sentencia transmite un mensaje importante a los altos cargos de los estados. No importa quién sea o qué cargo ocupe alguien, responderá ante la justicia por sus crímenes. Para llegar a obtener estas sentencias condenatorias, se ha debido recorrer un camino muy largo. En los últimos tiempos se ha comenzado a sentar importantes precedentes históricos con respecto a la sanción para quienes cometan crímenes contra la humanidad, que por su magnitud son ordenados desde las más altas esferas del poder. En el pasado, estos crímenes por lo general quedaban impunes. Los procesos y las condenas que estamos viendo ahora recogen el principio de justicia universal y han sido posible lograrlas gracias a la decisión política de los estados de crear tribunales supranacionales para aplicar estas nuevas corrientes del pensamiento jurídico emanadas del derecho internacional de los derechos humanos. En este proceso evolutivo ha sido muy importante la concientización y la acción de la sociedad civil, que cada vez está más clara de la importancia de reprimir estos crímenes de manera global sin que ello signifique menoscabar la integridad soberana de los estados. Esta categoría de crímenes tipificados contra la humanidad son de persecución universal, porque el bien jurídico supremo que tutelan es poner en peligro la sobrevivencia misma de la especie humana. Al atentarse contra la humanidad en su conjunto, se violan principios que trascienden territorios, culturas y soberanías estatales. En este proceso de internacionalización de la justicia, hoy priva la concepción racional de preservar la dignidad de los seres humanos, la cual debe ser considerada en sí misma más allá de las categorías culturales y jurídicas de Estado, nacionalidad, territorio, etnia, raza, fronteras y religión.
Paulatinamente ha ido tomando fuerza la idea de construir un orden de justicia supranacional como mecanismo eficaz para terminar con los espacios de impunidad de los cuales se han beneficiado los perpetradores de estos crímenes, para que así no haya lugar seguro en el planeta donde puedan esconderse. La justicia supranacional aspira a implementar un viejo anhelo de persecución criminal universal, cimentado en una conciencia casi generalizado que clama por la necesidad de eliminar las barreras que históricamente se han interpuesto para castigar a los autores de estos crímenes que por su magnitud atentan y ofenden a la humanidad en su conjunto. Digamos unas palabras necesariamente ahora sobre la Corte Penal Internacional. En 1995, la Comisión de Derecho Internacional remitió a la Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de estatuto para la creación de una Corte Penal Permanente y recomendó que fuera convocada una conferencia para negociar el tratado. Se formó un comité ad hoc para revisar el proyecto de estatuto y durante los meses de junio y julio de 1998 se celebró en Roma la conferencia diplomática de agentes plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, con la participación en las negociaciones de 160 países. En el acta final, suscrita el 17 de julio de 1998 y conocida como Estatuto de Roma, se estableció la creación de la Corte Penal Internacional como un mecanismo judicial permanente y supranacional encargado de perseguir y condenar a quienes cometan crímenes contra la humanidad. El 11 de abril de 2002 se lograron las 60 ratificaciones necesarias para que el Estatuto de Roma entrara en vigor y así ocurrió el 1 de julio de 2002. En el preámbulo indica su misión, que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la justicia, a la acción de la justicia. Es importante dejar constancia que gran parte del contenido ideológico y gramatical del Estatuto de Roma fue tomado de la propuesta hecha por el profesor Cherif Bassiouni, profesor de la Universidad en Chicago, quien había elaborado un proyecto muy completo del Código Penal Internacional aprobado por la Asociación Internacional de Derecho Penal y presentado al 6º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Caracas en 1980. El profesor Bassiouni es reconocido como uno de los principales luchadores por la instauración de esta Corte. La idea, dijo Bassiouni, de un Tribunal Penal Internacional no es nueva, pero tal vez haya llegado ya la hora de su realización. Algunos darán quizás su bienvenida a esta idea en orden a su eventual aceptación por la comunidad mundial, mientras que para otros puede parecer todavía impracticable o incluso una utopía. En el Estatuto de Roma se da la primera opción a los estados, primero a los estados para que juzguen a los suyos conforme a su propio derecho. Esa es la regla de la competencia complementaria, según la cual la Corte no interviene si el Estado juzga a los criminales en su derecho interno. Solo lo hará si no puede juzgarlos, si no quiere juzgarlos o si monta un juicio simulado que garantice la impunidad de los acusados. Solo en esos casos se activaría la competencia del tribunal. El papel complementario
de la Corte Penal Internacional respecto de los tribunales nacionales en la investigación y juzgamiento de los crímenes internacionales tiene el propósito de presionar a los estados a juzgarlos en su propio derecho y con ello se fortalece la lucha contra la impunidad. Quizás el mayor aporte del sistema de justicia supranacional y de la Corte Penal Internacional en lo particular es el proceso de inclusión a los ordenamientos jurídicos locales de los principios que la orientan. El establecimiento de una Corte Penal Internacional es un logro muy importante en sí mismo, pero lo más relevante es que el principio de justicia universal que inspira su nacimiento ha dejado de ser un tema lejano y etéreo del derecho internacional y paulatinamente ha permeado los sistemas jurídicos nacionales. Es sabido que en los últimos años España, Holanda y el Reino Unido han acogido denuncias por hechos ocurridos fuera de sus fronteras, lo que indica una tendencia al fortalecimiento de este principio. Otra característica es que frente a estos crímenes carece de eficacia la invocación de inmunidades y privilegios de jefe o exjefe de Estado. Ya no es excusa para no hacer frente a las causas abiertas por estos crímenes. En este particular, el antecedente más conocido se presenta por la decisión de Gran Bretaña de detener al general Augusto Pinochet a pedido del juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. El general Pinochet, quien había logrado asegurarse su impunidad en Chile, nombrándose senador vitalicio e inamovible con inmunidad, viajó a Europa a someterse a un tratamiento médico y a recibir el agradecimiento de la primera ministra Margaret Thatcher por la colaboración brindada a Gran Bretaña en la guerra contra las Islas Malvinas. Pinochet no calculó, sin embargo, que su inmunidad le garantizaba impunidad dentro de Chile, pero que en razón del principio de justicia universal carecía de eficacia fuera de su país. El 16 de octubre de 1998 fue arrestado al tramitarse una orden de captura internacional emitida por el juez español bajo las acusaciones de asesinato, tortura y genocidio. La defensa de Pinochet apeló la decisión del arresto bajo el argumento principal de que su cliente tenía inmunidad diplomática como expresidente y senador vitalicio. Los jueces de la Cámara de los Lores, la más alta instancia judicial británica, sentenciaron que un jefe de Estado no gozaba de inmunidad frente a las acusaciones de tortura. En este avance histórico, en la causa por el respeto de los derechos humanos, pues como señaló Jack Straw, el entonces ministro del Interior británico, a partir de ahora los que cometen abusos contra los derechos humanos en un país no pueden asumir que estarán a salvo en otro. En aplicación de este principio y estando Pinochet detenido en España, concurrentemente otros países europeos como Francia y Suiza solicitaron la detención del dictador para juzgarlo en sus respectivos tribunales. Hasta los Estados Unidos, en un hecho poco usual, abrió los archivos secretos que comprometían gravemente a su antiguo aliado. Al final, lo que impidió que Pinochet fuera juzgado en Europa fue el compromiso asumido por Chile de eliminarle el fuero especial y de juzgarlo en Chile. No se le condenó, pues su defensa optó por declararlo demente y como tal inimputable. Eso desde luego no era el final que hubiese imaginado el altivo general Pinochet, ni siquiera en sus peores expectativas. Otra característica de la persecución de estos crímenes es que no admiten indultos, amnistías ni perdones. Esto también ha calado en el derecho interno. En la República Argentina, los militares de la última junta establecieron en su beneficio las leyes de punto final
y obediencia debida, para garantizarse para sí mismos impunidad por los crímenes cometidos. El 15 de junio de 2005, la Corte Suprema de Argentina anuló esas leyes de impunidad y a partir de ahí se iniciaron los procesos contra más de 400 militares. La sentencia resolvió declarar sin ningún efecto estas leyes y cualquier acto fundado en ellas que pudiera oponerse al juzgamiento y eventual condena de los responsables y obstaculizar las investigaciones por delitos de lesa humanidad. Además, la Corte Argentina avaló la Ley 25779 del año 2003, que declaraba la nulidad de las mencionadas leyes. Además, los tribunales argentinos anularon estas leyes argumentando que eran contrarias al derecho internacional, y así lo dice la resolución judicial. A fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales, la supresión de las leyes de punto final y de obediencia debida resulta impostergable. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave, ni la cosa juzgada, pues de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana, tales principios no pueden convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas. Caso Barrios Altos contra Perú, sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En virtud de la anulación de estas leyes de impunidad, el 6 de julio de 2012, el represor Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de prisión por el robo de bebés durante la dictadura. La justicia dio por probado la existencia y ejecución de un plan sistemático de apropiación de los hijos de desaparecidos. La cooperación y asistencia internacional entre los estados es fundamental para hacer efectivo el principio de justicia universal, más allá de las diferencias históricas o circunstanciales. Alberto Fujimori viajó de Japón rumbo a Chile, convencido de que este país no lo entregaría a las autoridades peruanas porque, según sus cálculos, prevalecían los resentimientos nacionalistas por las disputas limítrofes y los recuerdos de la Guerra del Pacífico. No fue así y Chile lo extraditó a Perú para que respondiera por los delitos contra los derechos humanos. El principio de justicia universal procura que los miembros no olviden su historia, que los pueblos, no olviden su historia. El 31 de octubre de 2007 se promulgó en España la Ley de Memoria Histórica, cuyo principal objetivo es establecer la verdad de lo ocurrido durante el período de la dictadura franquista. Para ello se procura recobrar la memoria, hacer un reconocimiento de las víctimas, proceder a la apertura de las fosas comunes, revisar los juicios sumarísimos de los que derivaron muchas ejecuciones de ciudadanos que adversaban al régimen fascista. Se pretende darle un destino más nacional a España, al Valle de los Caídos, eliminar los símbolos franquistas e invitar a los exiliados a regresar a España. Se busca que los nietos de Francisco Franco y sus allegados procedan a la devolución de los bienes que son propiedad del Estado español y crear un centro de documentación sobre este turbulento periodo de la historia. Con esta ley, el juez Baltasar Garzón inició las investigaciones sobre las personas desaparecidas durante el régimen de Franco y por este motivo fue acusado por el Consejo General del Poder Judicial de presunto prevaricato. Los acusadores argumentaron que Garzón carecía de competencia al pretender investigar las desapariciones durante el franquismo. Dicen que esos crímenes ya habían sido objeto de una amnistía por parte de las Cortes Democráticas de España, cuya voluntad el juez Garzón decidió ignorar. Conforme al principio de justicia universal,
la investigación de esos crímenes, no admiten ni amnistía y no prescriben. Muchos de nosotros, dijo Kofi Annan, hubiéramos preferido una corte investida de mayores poderes, refiriéndose a la Corte Penal Internacional, pero ello no nos permite minimizar lo logrado. La creación de la Corte es una esperanza para las futuras generaciones y un gigantesco paso en la senda de la vigencia universal de los derechos humanos y el imperio de la ley. Bueno, el tiempo se me ha acabado. Quedará para otra ocasión el punto sobre el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, pero no hay tiempo, pero el primer tema sí lo logré desarrollarlo totalmente. Muchas gracias.